Hay algunas cosas que me ayudaron a entender por qué hoy en la iglesia actual se requiere con urgencia que haya el temor de Dios en el corazón. Amén. Hoy en día, amados, se hace necesario que el temor de Dios esté en nuestras vidas. Y esto lo digo porque, amados, creo que la liviandad y la comodidad espiritual en la que la iglesia de hoy vive es el resultado de no tener temor de Dios en su vida. El temor de Dios se manifiesta hacia Dios de muchas maneras. En la manera en la que usted se acerca a Él cuando le adora, en la manera en la que usted se conduce en su vida, pero también en la actitud que tenemos frente a su palabra. Allí es donde nosotros dejamos ver si realmente hay temor de Dios en el corazón. La Biblia nos revela que la condición espiritual y moral de las generaciones de este tiempo, amados, es por causa de que no hay temor de Dios en el corazón. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que la generación de la cual él describió, y yo creo, y aunque no es nuevo, también estaba hablando de nuestra generación. La escritura dice, él cita lo siguiente: ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, o sea, como resultado de ello, Dios los entrega a sus pasiones, a sus deseos. Y de ahí describe lo que quizás usted y yo hoy vemos como algo que se nos quiere mostrar que es común y corriente. Es más, Pedro nos aconseja que mientras nosotros estamos peregrinando en la tierra, mientras que Dios te está dando la oportunidad de vivir y disfrutar tus años de vida, tú y yo deberíamos vivir la vida teniendo en cuenta a Dios. Y él le llama así: teniendo temor de Dios hasta el día que Cristo regrese por su iglesia. También la Biblia nos aconseja vivir, amados, entendiendo que la salvación que usted y yo recibimos, y esto es algo que no ahora, porque tengo que ir poniendo las bases para poder adentrarnos en esto que le estoy mencionando. El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros recibimos el regalo de la salvación, el amor de Cristo Jesús, el sacrificio del Hijo para que tú y yo podamos disfrutar de una relación cercana con Dios y de poder vivir para Él en libertad. Y Pablo dice: por lo tanto, ocupaos de vuestra salvación con temor. Entonces yo comprendo, a la luz de estos versículos, que aunque no le he citado la base bíblica como tal, yo comprendo que el temor de Dios es algo necesario, es un elemento indispensable para nuestro crecimiento, para poder relacionarnos con Dios y para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos pide mientras nos ha dado vida. Amén. Y a partir de ahora, de este domingo de hoy, vamos a desarrollar juntos, estudiar un poco en la escritura lo que es el temor de Dios. Por eso acompáñeme al libro de Proverbios. Dígame amén cuando lo encuentre. Si ustedes tienen que anotar, yo creo que esto es parte de un ejercicio necesario. Hay algunos que lo hacen, que traen un cuaderno. Yo creo que esto es parte de esas costumbres o esos hábitos saludables para la iglesia. Traigan que anotar, ponga una fecha. Dios me habló hoy esto y esto, lo voy a aplicar a mi vida de esta manera. Amén. Aquí hay hermanos mayores. Ayer le compartí un mensaje a las personas que pertenecen al equipo, que sirven y aún no sirven en la casa, y les decía: Dios me habló de la responsabilidad de los hermanos mayores y aquellos que han caminado y trasegado junto al Señor varios años. Tenemos la responsabilidad de ayudar a edificar y construir el estilo de vida que los hijos menores o hermanos menores de la casa llevarán. Nosotros vamos a entregar un legado.
Si usted después de tantos años en la iglesia ni siquiera tiene una Biblia o un cuaderno donde anotar, déjeme decirle, eso es una mala conducta. No es un regaño, pero sí quiero animarlo a que nosotros seamos un buen ejemplo para nuestros hermanos menores. Amén. Entonces vaya conmigo al libro de Proverbios. Vamos a leerlo hasta el verso 7. Es la primera partecita de este capítulo. Proverbios capítulo 1, versículo 1, del 1 al 7. Amén. Están despiertos. Dígale que está a su lado: ayúdame a estar atento, no me vaya a dejar dormir, y si me ve dormir, le doy autorización de pellizcarme. Pasito, pero pellizqueme. Amén. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en el conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el verso 7, aquí está la clave. Subraye si usted tiene su Biblia y puede hacerlo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios la desprecian. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y solo quiero volver a repetir este verso 7 porque es el que Dios va a utilizar en este tiempo para ayudarnos a entender qué es lo que significa el temor a Dios. El principio, mire lo que dice, de la sabiduría, o la base de la sabiduría, o lo que sostiene la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra temor viene de un verbo hebreo que significa reverencia. Cuando usted y yo veamos en la escritura hablar acerca del temor a Dios, implícitamente está hablando de la reverencia que tenemos hacia Dios. Cuando nosotros hemos ido a un lugar que implica tal vez una etiqueta, por ejemplo un matrimonio, bueno, hoy en día ustedes saben que de pronto en la informalidad ya uno puede combinar un par de tenis blancos con un traje, ¿verdad? Y como que los tiempos han cambiado y como que esa etiqueta se ha perdido. Pero la mayoría de las veces cuando queremos darle importancia a algo, inmediatamente nuestra mente es afectada y sabemos que hay que hacer ciertas cosas para demostrar que eso, amados, que quizás en lo cual vamos a participar es importante para nosotros. Yo veo con preocupación cómo se ha perdido la reverencia aún en el culto a Dios. Veo con preocupación que nosotros como padres no enseñemos a nuestros hijos a reverenciar a Dios aún en medio de un espacio de culto. Y esto es más que una costumbre religiosa. Esto es más que de pronto, no sé, como pastores nosotros querramos que usted aprenda tradiciones. No tiene que ver con eso. Inmediatamente cuando usted se presenta a alguien que es importante, incluso su tono de voz, su actitud cambia. Y cuando hablamos de reverencia, estamos hablando no solamente, amados, de lo que entendemos en cuanto a algo valioso e importante, sino cómo eso nos conduce en una actitud correcta frente a Él. Entonces, cuando aprendemos acerca de qué es el temor a Dios, consiste en ese respeto basado en la manera en la que consideramos el valor o la grandeza que algo posee. Quiero decir lo siguiente: nadie jamás tendrá temor de Dios si primero no entiende la grandeza que hay en Dios. Si primero no se nos revela quién es Dios en su grandeza, jamás usted y yo sentiremos admiración por Él.
Y yo creo que aquí está uno de los más grandes problemas de los cristianos hoy en día. Hablamos de un Dios de quien no conocemos o tal vez muy poco entendemos. Y por cuanto no hemos visto quién es Él, difícilmente nosotros vamos a asumir una actitud, una disposición delante de Él, amados, de respeto y de honra. Amén. Amén. Quiero decirle algo importante. Yo puedo a mis hijos enseñarles a comportarse en un lugar como este, quizás sentarse en silencio, que cuando estemos adorando levanten sus manos, sus brazos, y pensar que en ello estamos enseñándoles a reverenciar a Dios. Y no digo que no sea útil, pero a no ser que Dios se les revele a nuestros hijos, ellos jamás entenderán la grandeza de quién es Dios. Ahora, el asunto es el siguiente. Yo entiendo que Dios es un Dios personal y que con cada uno Él tiene un tiempo. Pero sí le voy a decir algo muy importante. Usted como papá está construyendo en la manera en la que usted admira, en la manera en la que usted ve la grandeza de Dios y cómo eso ha impactado su vida. Eso está marcando una pauta. Y quiero traer un ejemplo que en este último tiempo Dios ha usado. El día en que Abraham, Dios le pide a su hijo y él va a entregarlo al altar. Isaac, al ver la convicción de su papá, un muchacho probablemente entre los 16 y 18 años. Eso no es como nos lo contaron en la escuela infantil, que probablemente era un niño pequeño. No, Isaac probablemente estaba entre los 16 y 20 años. Pero ¿por qué a Isaac, en medio de ese caminar, aún en el altar, él guardó silencio? Eso siempre ha sido algo que a mí me ha ministrado. ¿Por qué no se levanta en contra de su papá? Tal vez teniéndole la mano y diciéndole: no, usted no va a hacer esto. Papá, ¿cómo así? Usted no me habló acerca de lo que veníamos a hacer acá. ¿Acaso tú no me dijiste antes de subir la montaña que Dios se proveería una ofrenda? Yo creo que en el fondo este muchacho, este adolescente, este joven sabía a qué iba a ese altar. Y en silencio, amados, camina en pos de la convicción de su padre. Y eso me impacta, porque nuestros hijos seguirán las pisadas de nuestra fe, de nuestra entrega. Gracias, hijo. Isaac iba, amados, a contemplar lo que Dios representaba en el corazón de su papá. Y cuando Abraham levanta el cuchillo, Isaac entiende algo. Este hombre está dando un testimonio. Dios es más importante que el amor que me pueda tener. Por eso la Escritura dice, y miren por qué el Espíritu lo trae, el Espíritu Santo nos trae esta historia. No lo tenían. La Escritura dice literalmente, no recuerdo ahora la cita, luego se la traigo: el Dios de Abraham, el temor de Isaac y el Dios de Jacob. Y eso me impacta. ¿Dónde aprende Isaac a valorar y a respetar a Dios? Por el respeto que su padre le dio a Dios. Y eso me ministra mucho. La forma en la que le vean a usted acercarse al altar, exponerse delante de Dios y relacionarse con Dios va a marcar una pauta. ¿Amén? Pero mire lo que sigue diciendo. Quiero solamente enfatizar en algunas cosas del verso 7. Voy a leerlo en 3 versiones diferentes para que usted pueda comprender lo que en el original quiere sugerir. Mire esta versión: el respeto a Jehová es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Miren esta otra versión. La Dios habla hoy. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Esta es una de las que más me gustó. ¿Cuándo inicia el poder ser sabio? Cuando nosotros decidimos honrar a Dios. Sabiduría no es saber muchas cosas.
A veces uno dice, y creo que en el argot popular, uno cuando se refiere a alguien adulto, uno dice, wow, su vida, sus años son la sumatoria de experiencias que le enseñaron muchas cosas. Ese es un hombre sabio. Pero yo conozco gente con muchos años que han vivido muchas experiencias y no les ha servido para nada. Sabiduría no es un conocimiento en la cabeza. Sabiduría, amados, usted empiece a ser sabio y entendido, no por lo que sabe, sino porque en su corazón usted, amado, entiende el honor, el valor y el respeto que merece Dios. Porque aunque no sepa mucho de la vida, si lo que lo mueve es honrar a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, su vida va a ser excelente, exitosa, correcta. Por eso la base de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, el amar, el respetar a nuestro Dios. Entonces dice, voy a leerlo completo. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Miren esta otra Biblia. Esta es una versión que es muy apegada a lo que dice el hebreo. El temor a Yahweh o Jehová, que es lo mismo, es el principio de la sabiduría. Pero miren esto: y hay buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Wow, qué poderosa esta versión. Voy a traducírsela en nuestro lenguaje. Yo sabré qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo si la motivación de mi corazón es vivir para Dios y agradar. Eso es sabiduría. Yo sabré qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo si la decisión de mi corazón es que en lo que hago, que en lo que decido es agradar a Dios. Eso es sabiduría según Dios. Amén. Hay muchos que tal vez usan su conocimiento pensando solo en sí mismos, su inteligencia y su capacidad para beneficiarse ellos mismos. Y no podría decir, wow, es que esa persona es re inteligente. Mire todo lo que ha alcanzado a causa de lo que incluso nosotros los colombianos decimos, esa malicia indígena. A veces refieren eso para decir, estos son bien pillos, le tumban a la gente. Pero amados, en realidad sabiduría no tiene que ver con algo que está aquí, ya conmigo, sino con algo que está aquí. Una convicción: yo quiero vivir para el Señor. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ir concluyendo esta primera parte. Entonces entendemos lo siguiente: temor a Dios tiene que ver con honrarlo, valorarlo y respetarlo. Y ser sabio tiene que ver con vivir para agradar a aquel a quien yo admiro, a quien yo honro. En resumidas cuentas, o en otras palabras, yo viviré para todo aquello que considere importante y valioso, aunque no sea Dios. Yo viviré mi vida, mis decisiones, la manera en la que actúe, amados, está ligada a aquello que yo considero importante y valioso. Yo puedo decir que honro a Dios, pero Dios sabe si eso es cierto. Por eso se escribió, Andrés, uno de los libros más lindos del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, Malaquías, quien Dios usó para decirle a su pueblo: si yo soy Dios, miren las palabras, si yo soy Padre, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Muchas veces lo que decimos de Dios está tan divorciado de lo que realmente entendemos en el corazón quién es Él para nosotros. Jesús un día, para confrontar esto, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. Dios no quiere, amados,
que nuestra alabanza sea el resultado de un buen ensayo, unos buenos músicos. Dios quiere que nuestra alabanza sea una convicción en el corazón. Amén. Ahora vamos a mirar el texto, porque aquí empieza a desglosarse cositas muy lindas. Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Mire cómo lo dice allí, me parece precioso. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Salomón, un rey, amados, que cuando llega su tiempo, y miren, quizás una de las motivaciones por las cuales él escribe Proverbios y habla tanto de la sabiduría, cuando él entendió el llamado que Dios le extendió, porque él nació y cómo Dios prepara a David y los últimos años de este papá ya anciano para apoyar, animar y convencer a su hijo de que él estaba marcado con un destino. Cuando llega el momento, él hace una oración que yo creo que cuando él hace llorando con necesidad y desespero. Y él le dice a Dios: Dios, tú le hablaste a mi papá, hablaste de mi vida, llegó el momento, ahora tengo todos los recursos para iniciar el propósito que tú tienes con mi vida. Solamente te pido algo: dame la sabiduría para llevarlo a cabo. Pero esa sabiduría, tristemente, amados, tal vez él solo la usó para construir lo que en su propósito Dios había determinado sobre él, pero no la usó para aprender a relacionarse con Dios y para poder gobernarse a sí mismo. Ustedes conocen el final de los días de Salomón, gobernado por sus deseos, por sus pasiones, y cómo él termina degradando el nombre de Dios y fracturando todo lo que Dios le había entregado por propósito. Pero quiero que usted entienda lo siguiente: sabiduría, mira al que está a su lado y dígale: sabiduría es la capacidad de tomar las decisiones correctas en momentos determinantes. Pero, diga conmigo, pero, dígale, pero teniendo en cuenta lo que Dios dice y lo que a él le agrada. Eso es sabiduría. Amén. Eso es sabiduría. La pregunta es: ¿a quién tienes tú en cuenta cuando decides lo que decides? La pregunta es: ¿cuál es la voz que te anima y te alienta a hacer lo que tú haces? Esa es la pregunta. Ahora, la Biblia, lenguaje sencillo, quise citarles todas estas versiones para que cada vez usted tenga más palpable y tangible lo que Dios nos quiere decir. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Entonces, ¿qué entiendo? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? El punto es cuán tontos somos muchas veces, que no obedecemos la voz de Dios. Dice: pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Yo entiendo algo: la sabiduría es parte de un proceso donde el consejo de Dios no solamente te orienta y te dice: mi hijito, que es por aquí. No, amados, a través de la forma en la que Dios dirige la vida de sus hijos, también los va formando, porque es la única manera, espiritualmente hablando, de que Dios nos enseñe a respetarle y a honrarle. Cuando ustedes, papás, dentro de el pool de sus hijos, que déjeme decirle, Dios va a traer hijos nuevos a la casa, y se lo digo por el Espíritu. Dios va a traer nuevos nacimientos a la casa y va a llenar bien en este tiempo. Perdón, así medio chocados. La manera en la que usted puede evaluar que un hijo es un buen hijo, en el sentido de que
a veces los padres tienen expectativas con ellos es porque ellos aprendieron a obedecer. Dígame si no hay satisfacción. Dígame si uno no, como padre, no siente alegría cuando un hijo obedece. Y puede que no lo llenen de besos y abrazos, que eso es otra parte que uno anhela, ¿o no? ¿Cierto? Esas relaciones frías y distantes no son buenas, pero no hay nada más lindo que un hijo obedezca. Porque cuando un hijo obedece, uno dice: wow, él me respeta, él me honra. Es igual, amados, nuestro caminar en obediencia poco a poco va modelando el respeto y el honor que Dios tiene en nuestra vida. Esta es mi conclusión. En el conocimiento que se adquiere hoy en día, incluso en las aulas de una universidad, enseñan muchas cosas, menos a temer y a honrar a Dios. Es más, voy a decirte, hace mucho tiempo que nos enseñaron más bien a no creer y no temer a Dios. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hace mucho tiempo en la formación intelectual del hombre se sembró el ateísmo para enseñarle a las generaciones que no necesitan tener en cuenta a Dios en sus vidas. Sabiduría es más que enseñarles a subsistir, a ganarse el pan. No digo que no sea valioso, es útil. Sabiduría tiene que ver con algo más, amados, que entrenarlos para que un día en su edad adulta puedan adquirir muchas cosas. Si usted y yo no enseñamos a nuestros hijos el valor que Dios tiene y la importancia de obedecer su palabra, estamos en... Y se va a dar cuenta hacia dónde vamos. Proverbios capítulo 9. Vamos a ir profundizando un poquito más en el concepto. Proverbios capítulo 9. Versículo 10 dice esto. Ponga atención porque ya le puse las bases y ahora se va a hacer cada vez más claro el mensaje. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ya aprendimos esto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero mire sobre qué lo coloca o qué le junta, qué le adiciona. Dice: y el conocimiento del santo es inteligencia. En otras palabras, no se puede honrar y respetar a Dios si no se le conoce primero. Eso es lo que quiere decir ese texto. Dice: el principio de la sabiduría es respetar a Dios, honrar a Dios, reverenciarlo a Él, obedecerle a Él. Dice: y el conocimiento del santo es inteligencia. En otras palabras, entre más conozcas de Dios, más inteligente te vuelves. ¿Saben por qué? Porque tu habilidad para poder distinguir lo que se debe y no se debe hacer, y aún cómo hacerlo, depende de que tú conozcas el carácter santo, justo de tu Dios. Amén. Amén. Voy a decirle otra cosa más. Nuestros hijos no sabrán qué decidir y qué hacer en momentos de crisis si el conocimiento que usted y yo les dejamos de Dios no es el que los orienta, el que los frena, el que les ayuda a saber qué es lo que tienen que hacer. Por eso es con urgencia, amados, que hoy enseñemos el temor a Dios. Nuestros hijos deben conocer a Dios. El punto es cómo nosotros le estamos dando a conocer a Dios. Ahí está el asunto. Porque los traemos a una escuela infantil, porque usted les recita un devocional y les dice: le voy a mostrar o le voy a hablar acerca de cómo es Papito Dios. Papito Dios es un Dios rey soberano que tiene el control de todas las cosas. Pero cuando usted y yo estamos en crisis, nos desesperamos, cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿te quedó grande esto que estoy viviendo? ¿Se te salió de las manos? ¿Cómo enseñamos nosotros a nuestros hijos a conocer a Dios? Y vamos a entrar en algo que toda la semana Dios ha venido hablando. Vaya conmigo a Primera de Samuel.
Porque en la escritura habla la historia de un padre que descuidó este aspecto de la crianza de sus hijos. Y aunque esos hijos llegaron a servir a Dios, servían a un Dios que no conocían. Y por eso sirvieron como lo hicieron. Y Dios hoy nos va a dar una enseñanza espectacular en esto. Primera de Samuel, capítulo 2. Dígame amén si lo tiene. Y vamos a ir al versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos. Hay otras versiones que dicen impíos. Está hablando de su forma de actuar. Y dice, no conocían al Señor. ¿Qué era lo que les restaba dignidad y honra a estos muchachos? Su ignorancia frente al Dios a quien servían. No conocían a Dios. Hay unas versiones que dicen, no sé si dice, eran impíos, sí, hay una versión que dice así. Esto para decir lo siguiente, la Reina Valera es para decir lo siguiente: la forma en la que ellos vivieron demostró que no conocían a Dios. Y quiero decirle que esto es una realidad. La forma en la que nuestros hijos viven demuestran si realmente conocen o no conocen. Ahora, qué lindo en el original, porque dice, eran indignos. En otras palabras, ¿cuál es la dignidad y el valor que nuestros hijos tienen? Que conozcan a Dios. No solo es que tengan una carrera universitaria. Miren, yo no estoy en desacuerdo de eso. Yo no quiero hijos brutos en el sentido de que no sean preparados, incluso entendiendo que muchas de los dones, capacidades y oportunidades que Dios les da en la vida pueden sumarse como una herramienta para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene con ellos. Pero pueden tener todo eso y no conocer a Dios, y son gente ignorante y pobre, y aunque lleguen a un reconocimiento alto en la vida, no serán nunca nadie para los cielos. ¿Ven? Entonces siga leyendo. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, y lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban, ¿qué dice allí? La ofrenda del Señor. Voy a ilustrarle porque probablemente usted no entienda lo que estoy. Dios le había concedido al sacerdocio de aquel entonces, los pastores de aquel entonces, que servían a Dios y ministraban a Dios en adoración, que ellos podían tomar una parte de la ofrenda de los animales que se ofrecían en el altar a Dios, pero eso tenía unos condicionantes. Entre esos, que la parte que les tocaba, amados, era una parte de la carne que ya era cocida. Yo no sé si alguna vez usted ha consumido carne hervida en agua, sin sal, sin el tomatico que usted le echa, sin el ajito, sin la cebolla, y hace un bistec así bien bueno. No sé si alguna vez ha comido solamente carne cocida o hervida en agua. Eso es algo que no tiene sabor y es insípido, es horrible. Pero me impacta cómo de manera lúdica
Dios quiso enseñarle a sus sacerdotes algo importante. Primero, ustedes van a participar de lo que es para mí. Van a disfrutar lo que desde el corazón el pueblo quiere ofrecerle a Dios. Pero lo más importante de lo que yo les doy no es si ustedes lo disfrutan, si ustedes lo saborean y dicen: ay, qué rico. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Elí? Ellos decían: no, un momentico, ese negocio a mí no me suena. Entonces ellos venían en el momento en el que se estaba adorando a Dios, exaltando por lo que Él había hecho y lo que había manifestado hacia el pueblo, aún en medio de cuando las personas ofrecían los corderos y decían: mira, esto representa mi necesidad de reconciliarme con Dios, confieso mi pecado. Y de acuerdo al diseño del Antiguo Testamento, que así era la forma en la que Dios decidió que su pueblo se relacionara con Él, traían una ofrenda en expiación del pecado. Ahora es Cristo esa ofrenda. Ya no necesitamos ofrecer algo físico. Jesús se ofreció por nosotros. Pero en el contexto de aquel entonces se hacía así. Y los hijos de Elí, que eran los sacerdotes de aquel entonces, decían: mire, ¿sabe qué? Interrumpían la adoración a Dios y decían: queremos, antes de que se cosa la carne y se dañe el sabor, queremos tomar para nosotros. ¿Cuál es la aplicación de eso? Que aquellos que servían y ministraban a Dios antepusieron su propio gusto, su propio deseo, antes de que el corazón de Dios primero fuera honrado y agradado. Hoy en día, y me da tristeza decir, la alabanza la hacemos para satisfacer el oído y el agrado de un pueblo, antes que querer honrar y agradar a Dios. Y muchas de las cosas que se hacen en la iglesia tienen esa motivación y ese tipo. ¿Cómo hoy nosotros, antes de querer honrar a Dios, tomamos a la fuerza y decimos: primero yo, primero mi necesidad, primero mi deseo? Cuando Dios ve esto, Dios inmediatamente dice: este pueblo no me conoce, estos hombres no me conocen. Si me conocieran, si entendieran quién soy yo, se unirían a esa ofrenda. Y lo menos importante sería, si les queda algo, lo más importante para ellos sería: démosle todo al que lo merece, démosle todo al que es digno de recibir el honor y la admiración nuestra. Lo más importante no es ¿qué me toca? ¿De dónde puedo pellizcar o sacar para que yo sienta un poco de satisfacción de todo lo que hago para Dios? Eso era lo menos importante. Cuando Dios ve esto, Él dice: ustedes menospreciaron lo que era para mí. ¿Cómo le restamos valor a nuestra adoración? Cuando nos anteponemos nosotros antes de querer honrar el corazón de Dios. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? ¿Usted está entendiendo? Pero mire que esto se pone más grave. Vaya al verso 22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Wow, qué tremendo esto. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo esta generación hizo esto? Y hasta ahora Elí, su papá, siendo un anciano, se enteró. Probablemente sus hijos empezaron a servir más o menos a la edad de 20 años. No dice la escritura. Lo único que menciona es que su papá ya era anciano. Estaba saliendo de turno, estaba entregando un relevo a sus hijos, a su generación. Y lo que él hizo determinó muchas cosas para el futuro de sus hijos. Lea conmigo. Dice: y Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, o sea, a la entrada de la iglesia. O sea, probablemente hay una versión que dice que empezaron a acostarse y tener relaciones sexuales con las chicas del coro. Hay unas versiones que tratan de desmenuzar esto para que podamos entender.
Y mire lo que dice, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo, no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? ¿Sabe que yo no había entendido esto? Y hasta ahorita el Señor me hace comprender lo siguiente. De acuerdo a ese modelo del Antiguo Testamento, los sacerdotes, recuerdan ustedes que es así, eran los mediadores entre un pueblo y Dios. ¿Cierto que sí o no? ¿Cierto? Ellos servían a Dios en el templo o en el tabernáculo, pidiéndole perdón a Dios, mencionando todos los pecados de un pueblo, y usaban las ofrendas para que Dios en su misericordia, aceptando esa ofrenda, amados, decidiera reconciliar a un pueblo. Ahora el punto es este. Imagínense lo que le voy a decir, que esto es poderosísimo. Si en el diseño de Dios era que nosotros, como ministros y sacerdotes, fuéramos el medio, el canal para interceder a favor de un pueblo delante de Dios, imagínense que con el pecado de ustedes esa posibilidad se pierde. O sea, el asunto es el siguiente: el problema no es solamente que pecaron, hijos. El problema es que ustedes no entendieron lo que son. El problema es que si nosotros vivimos y servimos para intermediar entre un pueblo y Dios, ahora por causa de su pecado ya no podemos ejercer esa función. El problema, hijos, lo más importante es que este pueblo ya no tendrá comunión con Dios a causa nuestra. Esa es la gravedad del asunto. Esto me impacta. Qué tremendo es. Pero siga leyendo. ¿En dónde me quedé? Ok, no, déjelo hasta ahí. Vamos a ver ciertas cosas de este texto que me impactan. La manera en la que ellos actuaban, la manera en la que ellos se acercaron al altar. Preste atención que esto es poderoso. La manera en la que ellos, amados, sirvieron a Dios, se acercaron delante de la presencia de Dios, reveló muchas cosas. La forma en la que ellos trataron la adoración y lo que iba a agradar el corazón de Dios, dejó ver que ellos no le conocían y no tenían una relación cercana con Él. Ellos no tenían un interés por Dios. Pero no solo esto, quiero decirle lo siguiente: lo más importante de servir no es servir. Lo más importante no es que usted tenga un don y que pueda emplearlo a servicio del pueblo de Dios en la iglesia. Lo más importante de servir no es servir. Lo más importante de servir es conocer a quién sirvo y entender cómo Él espera que yo le trate. Eso es lo más importante. Amados, aquí no estamos jugando a la iglesia. Si no conocemos a Dios como ministerio, no vamos a poder entender cómo Dios quiere que le sirvamos a Él. Tenemos que conocer quién es Él, porque nuestro servicio a Dios, y no solo piense en estar aquí en el altar o hacer cosas en la iglesia, cómo usted en su vida práctica y diaria, cotidiana, cómo sirve a Dios. Nadie servirá a Dios si primero no le conoce, porque servir a Dios, sujetarnos a Él, entregarnos a Él, es el resultado, amados, de primero haberle conocido. Es tremendo esto, porque Elí, siendo un papá, como muchos de los que están aquí,
esperó a conocer lo que sus hijos hacían porque otros se lo contaron. ¿Saben qué me revela esto? Que era un padre ausente, que era un papá distante, era un papá que al no estar cerca de sus hijos nunca se enteró de que ellos no conocían a Dios. El que debió haberles enseñado quién era Dios era él. Y a último tiempo, cuando ya no había fuerzas, ella no pudo. ¿Saben por qué? La escritura dice que cuando él les habló, en el original dice, y ellos no le hicieron caso. ¿Para qué? Ya no tendría el mismo efecto y trascendencia en su corazón. Entonces, mire lo que dice el capítulo 2, verso 27. Ahí viene Dios. Ahí toca el corazón de Elí y le habla frontalmente a través de un profeta. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Wow. Vamos a analizar la conversación entre Dios y Elí. Ya no solamente es la queja de un pueblo, ya no solamente tiene que ver con lo que estos hijos manifestaron delante de su papá. Ahora es Dios quien se involucra en el asunto. Y para abordar esta realidad, miren lo primero que Dios trae a acotación. ¿Qué es lo primero que Él dice? Subraye la palabra: no me rebelé. O sea, no me di a conocer, no me manifesté a ti en Egipto. O sea, está hablando de lo siguiente: aunque Elí probablemente, lo más seguro, lo más cierto es que no estuvo cuando Dios saca al pueblo de Israel a través de las 10 plagas en Egipto. Eso es algo que Dios usa para recordarle a Elí quién había sido Dios hasta ese momento, en medio de sus obras y en medio de su fidelidad a favor de su pueblo. Miren lo primero que menciona Dios, y es lo primero que hoy nos dice. Díganme, iglesia, ¿no me he manifestado a ustedes? ¿No han visto mis obras? ¿No han visto mi fidelidad? ¿No han visto mis milagros en sus vidas? ¿No han visto todo lo que he hecho por ustedes y a favor de ustedes? ¿No lo rescaté? ¿No rompí el yugo de su esclavitud? ¿No lo saqué acaso a vida? Es como si Dios mismo dijera: la forma en la que hoy me tratan ustedes no es coherente con todo lo que yo he hecho a favor de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Segundo, siga leyendo. Verso 28, despiértese. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes. Wow, qué lindo. ¿Qué fue lo segundo que les dice? Primero te rescaté, primero viste mis obras, viste mi fidelidad, y segundo, yo te escogí, te di un llamamiento, te di un destino, te di un futuro. Dice: no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. En otras palabras, yo te di el privilegio de verme cara a cara. Yo te di el privilegio de ministrar mi corazón. Yo te hice partícipe de lo que implica venir en gratitud y darse por todo lo que yo he hecho por ustedes. ¿Eso es poquito? Amado, yo le pregunto, dígame si no es un privilegio ministrar a Dios. ¿Quiénes éramos ustedes y yo, amados? Dignos para incluso escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuánto hemos sido consolados y ministrados en un momento particular de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, amados, hemos visto su grandeza y lo único que podemos hacer es rendirnos y decir: wow, Dios, yo no soy nada como para que tú quieras manifestar?
¿Saben que es una honra poder estar aquí hoy de pie viendo al Señor? Una honra que no se compara con. Eso es lo que Dios le dice. Y por último, miren el verso 29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí? Probablemente no es que Eli no supiera lo que sus hijos hacían. Lo más probable es que aún sabiéndolo, él dijo: yo no los quiero molestar, yo no los quiero incomodar, yo quiero que él se sienta bien. Si ellos haciendo lo que hacen están felices, tranquilos, ¿qué importa? Que sigan viviendo así. Y Dios le dice: eso revela realmente si tú a mí me respetas, si me reverencias y si me amas. Voy a decirle algo, no es el tema de hoy. Esta generación, después de esto, ¿saben qué sucede? Como muchos de nosotros solemos hacer. Vienen los filisteos, levantan guerra en contra de Israel, y en ese entonces, cuando salían a la guerra el ejército de Israel, usualmente le decían a los sacerdotes: vengan, ustedes son nuestro respaldo espiritual para vencer todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros, y nosotros vamos a vencer porque tenemos al Dios de Israel. Ellos van al campo de batalla con el arca del pacto. ¿Usted se acuerda el arca de la alianza? En películas de pronto usted ha visto un cajón de oro con 2 ángeles en la tapa. Esa era el arca del pacto. Y los 2 sacerdoticos fueron allá al campo de batalla, y cuando llegaron, todo el pueblo de Israel gritó y dijo: wow, ahora sí vamos a vencer. Llevaban días peleando y no habían podido vencer. Es más, cuando los filisteos vieron a los 2 sacerdotes, estos hijos, fueron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Llegó Dios, literal. Entonces se dijeron a unos a otros: esforcémonos y a ver para las que sea, a ver cómo nos va. ¿Saben qué pasa? Matan a los 2 hijos de Eli, se roban el arca del pacto. Ahí se evidencian varias cosas. Cuando un sacerdote estaba en pecado, no podría ni acercarse a ese mueble, porque instantáneamente moría. ¿Sabe qué revelaba eso? Que ya Dios no estaba. Llevaron el arca de la presencia de Dios pensando: vamos con Dios, Él nos va a respaldar en nuestros planes, Él nos va a ayudar y traer una respuesta en todo lo que le pidamos. Dios ya no estaba allí. Mueren. Y en medio de esa realidad, una de las esposas de uno de estos sacerdotes estaba dando a luz. Y cuando ella da luz, embarazo, sufre tanto, ella lo único que puede describir en cuanto al nombre que le da su generación, ¿sabe cuál es? Icabod. ¿Saben qué significa Icabod? ¿Saben qué significa? ¿Nunca lo han escuchado? La gloria de Dios es traspasada. En otras palabras, yo di a luz una generación que no va a tener la presencia de Dios y la gloria de Dios. Eso me impacta, porque un papá decidió honrar muchas cosas más antes que a Dios. Qué tremendo esto. Entonces el 30 dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré. Y quiero que sepa esto, iglesia: Dios honrará a los que le honran, y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Y ahí es donde viene la famosa frase. Dios le dice a Elí: me voy a levantar un sacerdocio fiel, que me ame y haga todo lo que yo le pida. Dios quiere fidelidad. Quiero terminar en algunos textos. Proverbios 14, 26.
Dígame amén cuando lo encuentre. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Qué tremendo, analice un poquito. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Voy a leerlo en la Biblia lenguaje sencillo. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Qué tremendo este versículo. No hay mejor seguridad que nuestras generaciones puedan llegar a tener si nos ven caminar en obediencia. Cada vez que usted y yo caminamos en obediencia, que es la manera en la que nosotros manifestamos el honor de Dios en nuestras vidas, lo único que estamos haciendo es asegurando el cuidado de nuestros hijos. ¿Ven? Por eso vale la pena, papás, obedecer al Señor. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Voy a leerlo en la Biblia lenguaje sencillo. Estoy ya terminando el mensaje. Si alguien quiere ser sabio, empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Mi obediencia es mi alabanza. Diga conmigo, mi obediencia es mi alabanza. Dígale al que está a su lado, tu obediencia es tu alabanza. Tu obediencia es tu alabanza al Señor. Amén. Y vamos a terminar. Salmo 112, verso 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Por qué liga el respeto y la honra a Dios a la obediencia a su palabra? Porque no hay otra mejor manera de mostrar nuestro respeto y honra a Dios que obedeciendo su bendita palabra. Amén. ¿Usted entendió hoy? Estamos solamente por el borde de la piscina, metiendo los piecitos. El dedito hizo como cuando usted se quiere meter ahí. Usted dice, vamos a ver si está fría, si está buena o no. Dios nos va a sumergir en este tiempo en algo importante. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Padre, aquí estamos. Gracias por enseñarnos. Tú me dijiste que nos ibas a enseñar el temor a ti, que es algo que necesitas afirmar en esta casa. Hace, puede ser 15 días o un tiempo más atrás, empezamos a orar y te dijimos que esto que nos ibas a enseñar realmente queremos que trasciendan el corazón. Anoche, maravillado en esto, Señor, me di cuenta de que tú quieres levantar una generación para ti, fiel y que te obedezca. Siempre te lo hemos pedido, pero tal vez no entendemos la implicación que esto tiene y la manera en la que esto se lleva a cabo. El fin de semana pasado en las fiestas nos hablaste, los voy a bendecir, van a crecer, voy a vestirlos, adornarles. Solamente les pido que guarden su corazón en fidelidad para conmigo. Y desde ese momento tú sabes que mi oración ha sido: Señor, ¿cómo? ¿De qué manera vamos a ser un pueblo fiel? Y ayer me recordaste: solo si ustedes aprenden a temerme a mí. Hoy no quiero pensar, y creo que mis hermanos se unen
y se identifican a mi oración. Hoy no quiero pensar que nosotros ya te tememos. Hoy quiero reconocer que necesitamos conocerte aún más profundamente. Que necesitamos entrar en un proceso de aprender a obedecer para que nosotros, juntando esas dos cositas, podamos llegar a reverenciarte y respetarte de acuerdo a lo que tú mereces. Guárdanos. Solamente te pido, levanta un sacerdocio fiel en esta casa, que te honre a ti por encima aún de nosotros mismos. Que no haya nadie más importante, nadie, sino solamente tú. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.